Hoy quiero hablarte del empoderamiento. Esa palabra que nos hace pensar en superación, en grandeza, que está muy de moda en estos días y que en algún momento seguramente muchos lo hemos relacionado con ideas del mundo, aunque no sea algo malo. Pero hoy quiero mostrarte que el empoderamiento es algo que el Señor también apoya y también desea para nosotros, solo que de manera un poquito diferente a la que hemos escuchado. Para empezar, ¿qué es el empoderamiento? Es el proceso mediante el cual las personas fortalecen su capacidad, confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. El empoderamiento es otorgar o conferir poder. Puede ser a alguien más, puede ser a ti mismo, pero en la actualidad la forma en la que lo vemos más aplicado es cuando la sociedad, el gobierno, alguna organización dan herramientas y quitan limitantes a cierta gente de cierta población para que logren su mayor potencial. Y de lo que más se habla en estos días es de empoderar gente de poblaciones vulnerables por razones de género, de raza, de orientación sexual, etc. Pero en general, el empoderamiento se puede resumir en dar herramientas y quitar limitantes. Ahora, el empoderamiento según Dios es parecido y diferente al mismo tiempo, porque con una sola herramienta te da todo el poder que necesitas y con la misma también te quita limitantes. Pero antes de decirte cuál es, quiero mostrarte de dónde lo aprendí. Para esto tenemos que pensar en Pedro, especialmente en el Pedro que él era cuando Cristo estuvo con él por 3 años. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas cómo era? Entre muchas cosas que hizo y dijo, una vez le propuso a Jesús mandar un rayo a una ciudad donde no fueran bien recibidos. O la que todos no sabemos, cuando los sacerdotes fueron a arrestar a Jesús y él sacó una espada, le cortó una oreja a alguien, dejando muy en claro que nadie podía acercarse a su Señor mientras él estuviera cerca. Y aunque esto podría parecer muy valiente, muy empoderado, un alma sin límites y todo lo que tú quieras, la realidad es que toda esa valentía y atrevimiento se esfumaron cuando una sirvienta que ni siquiera podría parecer un peligro o amenaza real, le preguntó si conocía a Jesús de Nazaret. Y esa no la pasó bien. Ahora veamos a Pedro después de que Jesús ascendió al cielo. Este es el Pedro que habló en lenguas, que logró que 3,000 personas se bautizaran en un mismo día. Es el Pedro que le dijo a un cojo de nacimiento, levántate y anda, y este se levantó al instante. Es el Pedro que le dijo en la cara a los sacerdotes, yo actúo en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Y es el Pedro que Hechos 15 describe diciendo, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Este pasaje es otro nivel. Sentí tanto poder, casi como que saliera de la página. Jamás había escuchado algo así y quiero que te des cuenta que esta no es una analogía menor. ¿Te acuerdas de la mujer con flujo de sangre? Ella creía que solo con tocar el manto de Jesús iba a ser sanada. Pero esta gente creía que solo con que la sombra de Pedro les pasara por encima iban a ser sanados. Obviamente no estoy suponiendo ni sugiriendo que Pedro era más poderoso que Jesús. Solo quiero que te des cuenta de la magnitud de respeto y admiración que tenían por Pedro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer Pedro y el segundo? Para empezar, ambos tenían poder, solo que el primero tenía poder según el mundo y el segundo tenía poder según Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó en medio? ¿Cómo fue que pasó de ser el Pedro mandarrayos y cortaorejas al que podía sanar con su sombra? Uno podría pensar que el simple regaño que tuvo respecto a los peces con Jesús fue suficiente, pero hay algo más. Y la respuesta está en Hechos 1:8. Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El empoderamiento según Dios viene desde adentro y ocurre a través del Espíritu Santo. Él es la herramienta que Dios da y claro que es la más poderosa. Ahora volvamos tantito a la definición de empoderamiento. Proceso mediante el cual las personas fortalecen su capacidad, confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven.
¿Te das cuenta que todo eso fue lo que pasó con Pedro? El Espíritu Santo le dio capacidad, confianza, visión, pero de una manera muy especial, y eso puede pasar con nosotros también. El Espíritu fortalece nuestra capacidad para hacer la obra del Señor, aumenta nuestra confianza en Él, amplía nuestra visión de lo que podemos llegar a ser y nos hace comprender nuestro lugar en un plan que es mucho más grande que lo que jamás podríamos soñar. Ese poder que da el Espíritu Santo es sin igual, porque si lo piensas bien, es un poder que viene directamente de un Dios. Ahora, con esto quiero decir algo que a mí me tomó mucho tiempo entender. Cuando el Señor nos pide que hagamos su obra también significa que tú seas feliz, que te sientas capaz de hacer cualquier cosa y que te des cuenta cómo tu realización personal está totalmente ligada a su obra espiritual, digámoslo así. Y con esto en mente, quiero contarte algo que me acaba de pasar hace una semana, donde sentí un poco de ese poder. Con la visita del coro del Tabernáculo a México, fuimos invitados a la conferencia de prensa, donde estarían los solistas, el director del coro y otra gente de relaciones públicas. Yo nunca había hecho algo así y no tenía ni idea que se hacía una conferencia de prensa. Claro que me encantó que me incluyeran, pero desde que me avisaron estaba yo muy nerviosa. Y me acuerdo de haber orado un día y dije, Padre, no sé qué hacer, ni siquiera sé cómo ir vestida. Ayúdame, por favor. Un día antes de la conferencia platicamos como equipo para saber si alguien quería hacerles preguntas, pero yo al final dije que no. Yo estaba muy consciente que era mi primera vez haciendo algo así, entonces pensé, no, mejor observo, aprendo y si hay próxima, en la próxima. Pero esa noche ya en mi cuarto sentí muy claramente la impresión, mañana vas a preguntar. Y yo en mis adentros, ¿de qué? Ya había decidido no hacerlo, pero aquella fue de esas veces que uno sabe qué va a pasar. Empecé a poner medio nerviosa, intenté planear algo en ese momento, pero no venía nada y me fui a dormir. Al día siguiente, una chica del staff del evento se me acercó y me dijo, ¿vas a hacer una pregunta? Y le contesté yo muy segura, sí. Y yo en mi cabeza, yo como peleándome con el espíritu en la cabeza, como, ya dije que sí, como dijiste, ahora ayúdame, porfa. Y en ese momento saqué mi celular, abrí una nueva notita y lo titulé Preguntas, a ver si me venía algo. Pero en ese momento sentí que el Espíritu me dijo, deja eso y solo escucha. Y yo, ok, bajé mi celular y esperé a ver qué iba a escuchar. En eso la conferencia inició y se anunció que cada persona en el estrado iba a tener 5 minutos para hablar. Entonces yo pensé, los tengo que escuchar a ellos. Y al escucharlos, supe qué preguntar. Ya con mi pregunta en mente, tuve otra impresión. ¿No tienes alguna otra pregunta? Y yo pensé, la verdad sí, pero todos están haciendo una pregunta, entonces no creo que sea necesario. Cuando fue mi turno, me pregunté, me respondieron y estaba a punto de irme a mi lugar, literal me volteé tantito para irme y la chica aquí al lado, encargada de las preguntas, me dijo, ¿no quieres preguntar algo más? Yo la volteé a ver con cara sorprendida porque eso no había pasado con ninguna otra persona. Pero dije, sí, de hecho tengo otra pregunta. La hice, me respondieron, me fui a mi lugar. Todo ese día mi mente estuvo repasando lo que pasó. Para empezar, me di cuenta que no habían sido las super preguntas que impactaron la conferencia ni nada, pero eso no era lo importante. Lo que tenía que aprender y no olvidar es que por medio del Espíritu fui llena de capacidad, confianza, visión y poder para saber qué hacer, cómo comportarme y qué decir. Dios también desea empoderarnos, darnos ese poder que nos va a ayudar a actuar, a hablar, a crecer. Y eso aplica tanto a los apóstoles de antes y de ahora, como a una chica que se sentía muy chica en una situación completamente extraña en ese momento. El poder que da el Espíritu Santo es enorme y es real. Nuestra capacidad, confianza, voz y todo lo demás puede multiplicarse y elevarse. Seguramente te ha pasado. Y si crees que no, pide por ello. No es exclusivo y todos tenemos cosas o situaciones que nos hacen sentir mucho menos de nosotros mismos. Todos nos enfrentamos a algo que sentimos que es mucho más grande que nosotros.
Y a pesar de todas las buenas intenciones que cualquier humano u organización puedan tener, nada se compara al empoderamiento que viene desde adentro por el Espíritu Santo, que es el poder según Dios. Deja que el Espíritu te enseñe la verdad, testifique de Jesús y te guíe en santidad. Deja que el Espíritu te ayude